invitado a una mesa. En realidad el tema dispara cosas en uno, ¿no? Y a mí el tema, al plantear ambos componentes, lo social y lo emocional, me disparó primero una cuestión que plantearía como previa, y es la necesidad de pensar en educación en términos de relaciones. Y esto que puede parecer una obviedad, no es tan obvio, o creo yo que no es tan obvio, en la medida en que es un modo de pensar, es decir, es un modo de hacer ciencia, es un modo de mirar la realidad, es un modo de pensar la realidad. Y pensar en términos de relaciones es algo que yo diría que no nos sale tan espontáneamente, porque justamente estamos más acostumbrados a pensar en términos de elementos aislados, estamos más acostumbrados a clasificar que a pensar en términos de relaciones. Este énfasis en la clasificación y en entender al análisis como separación de cosas es una imagen bastante común, que pensemos que el análisis es separar un problema en sus elementos constitutivos, ¿no? Y por un lado, clasificar es tranquilizador, ¿sí? De algún modo, la complejidad de los problemas que tenemos hacen que nuestra primera intención o con nuestra primera salida sea simplificar lo complejo. Y un modo de simplificar lo complejo es separar, como corrientemente se dice, la paja del trigo, ¿no? Es decir, aislar. Y lo que yo les voy a proponer hoy, en este breve ratito, es hacer un ejercicio de pensar más en la relación, en las relaciones entre las cosas que en las cosas mismas, ¿sí? Por lo tanto, voy a compartir con ustedes básicamente 3 hipótesis que, a mi modo de ver, podría haber muchísimas otras, elegí 3. La primera de las hipótesis que permitiría mirar las relaciones entre lo social y lo emocional, se la debemos a la psicología social, que dice que nuestro self, es decir, self entendido como lo que somos, para decirlo en términos sencillos, está compuesto por dos aspectos. Uno es el yo, que es el yo que habla, es el yo consciente, es el yo que mira la realidad, y otro el mí. Y el mí, acá viene lo interesante de su teoría, no es sino, dice George Mead, la interiorización de la mirada de los otros, ¿sí? De modo tal que el que yo pueda mirarme a mí misma y la imagen que construyo de mí misma, en realidad, para George Mead, no sería sino la interiorización de la mirada de todos ustedes. Esta hipótesis tiene, creo yo, mucho interés para nosotros los educadores, en la medida en que podemos empezar a entender cómo fenómenos como la autoestima, fenómenos como la autonomía, como la seguridad, hasta el pensamiento crítico, la constitución de estas capacidades, podrían ser entendidas en términos de interiorización de cómo nos miraron los demás, ¿no? Si podemos hacer como más aguda la mirada sobre cuál es la imagen que nosotros proyectamos en nuestros estudiantes, a lo mejor podemos tener una clave, una entre otras, acerca de cómo el otro logra la autonomía y la seguridad suficiente para poder pensar o para poder aprender, ¿no? Que sería más o menos lo mismo. Traje para compartir con ustedes 2 muy pequeñas escenas de 2 situaciones, 2 jóvenes estudiantes, un muchacho y una chica, en el ingreso universitario. En la escena 1 viene este muchacho al que yo en la investigación denominé A11, ¿sí? Y le extiende a P sus dibujos. Todos están hechos a lápiz. Y P le dice, está todo parejo. En cuanto a la técnica, es buena. ¿No te animás a ponerle un poco de color?
Él dice, yo lo pongo, pero mi tono dramático está en el blanco. Y P le dice, digamos, si uno hace este ejercicio que hay que hacer, P entorna los ojos como pensando. Es cierto lo que vos decís, que se destacan las caras blancas. A11 dice, vuelve a explicar el sentido de los cuadros, y P le dice, ¿y si incluyeras un fondo marrón? A11 dice, es que estas dos imágenes, y las señala, son claves. Es como cuando en una historieta el tipo se queda frío. Hay un instante de silencio en el que ambos piensan. P le dice, a mí me queda esta medio suelta, y la señala en el dibujo. A11, lo que pasa es que hay que agarrarlo todo. P, si estos acá señalando, ¿no podés trabajar la preocupación en estas dos imágenes? Y A11 le dice, sí, eso lo puedo hacer perfectamente, y se entusiasma. Está bien, le dice P. A11 le dice, ¿tengo que sacar fotocopias o lo entrego así? Y P le dice, como quieras. A11 guarda sus cosas y se retira. Veamos la escena 2, ¿sí? A3, que es una chica, se acerca a P con su hoja y le consulta los colores a utilizar. A3, que señala la imagen al comienzo de la hoja, dice, uno puede pensar que esto es lo bueno, se refiere al momento del cuento en el que el personaje que representa está feliz. Y P le dice, si yo puedo trabajar un color en el mundo de la vida y otro acá, tal vez la parte inicial, el tipo vive en un mundo fantástico. A3 reacomoda sus hojas, habla muy bajo, se sonroja, vuelve a plantear el tema de los colores. P, mirá, da ejemplos con los colores de una lámina que se encuentra en la pared. Creo que vos acá estás haciendo una mirada que yo no sé por qué está quebrada. A3 intenta explicar la razón de sus dibujos. Habla cada vez más bajo. P, me parece que este dibujo tendría que ir de este lado de la hoja y volver a tener de este lado, contado de noche, después contado de día. Búscate un recurso gráfico que cuente lo que estás diciendo. A3 guarda sus láminas y se aparta. Lo que las escenas me permiten mostrar es que la idiosincrasia de lo que pasa no es responsabilidad absoluta de uno de los personajes o de uno de los protagonistas de la escena, sino que cada situación es relacionalmente única e irrepetible. Y el logro de la seguridad personal que logra A11, a diferencia de A3, la posibilidad que tiene A11 de autorizarse, esto es, de convertirse autor sobre su propia obra, a diferencia de A3, es a la vez causa y consecuencia de la relación. Carece de sentido pensar si es que A3 no logra autorizarse porque P se vuelve más directiva o P se vuelve más directiva porque A3 no logra autorizarse. ¿Sí? Una teoría como la de George Mead nos sirve para pensar esto. Inicia P la posibilidad de que A11 se autorice, piense y juegue junto con P a ver alternativas de su obra, o es A11 el que hace que P se entusiasme y piense junto con él. Los pragmáticos de la comunicación como Václavic, como Bateson, dirían que no hay inicio, y esto es lo interesante y esto es lo paradojal. Esto se arma entre dos, ¿sí? Segunda hipótesis que puede ayudar a comprender las escenas. La segunda hipótesis proviene del análisis del discurso. ¿A través de qué mecanismos se arma esta relación? Los analistas del discurso tienen una frase que me resulta apasionante cada vez que la menciono, y es: el discurso nos habla, ¿no? Ellos suelen decir eso. ¿Qué significa que el discurso nos habla? Que el discurso habla por nosotros, ¿sí? Esto es, lo que decimos muchas veces dice más de lo que nosotros mismos sabemos
de lo que somos, ¿sí? Fíjense frases de la primera escena, ¿no? Donde parecen abundar las preguntas. ¿No te animás a ponerle un poco de color? Y si incluyeras un fondo marrón, ¿no podés trabajar la preocupación en estas dos imágenes? Hay en ese pequeño fragmento 3 preguntas. En la segunda escena, fíjense, no hay preguntas, no hay interrogaciones y sí hay negaciones. No tiene necesidad de ser oscuro, no tiene por qué ser color. Estás haciendo una mirada que yo no sé por qué está quebrada. La primera escena, con preguntas, los lleva a pensar juntos, casi como en un nivel de paridad. La segunda escena genera como un cierre, genera como algo intolerante de la búsqueda, ¿sí? Diríamos desde una mirada más clínica. La tercera hipótesis intenta profundizar un poquito más. Partimos de la relación social, avanzamos con el análisis del discurso y cómo el discurso genera modos de relación, cómo el discurso construye un interlocutor al tiempo que construye un enunciador. En este momento, cuando yo elijo palabras para hablarles, los estoy construyendo a ustedes como destinatarios, al tiempo que me estoy construyendo a mí misma como enunciadora. Eso genera una relación social, además de una relación discursiva. Y pronto veremos con esta tercera hipótesis que genera un vínculo. Y ese vínculo es de orden emocional o afectivo también. Para quienes trabajamos en educación desde una línea clínica, creemos que en cualquier relación de formación o de enseñanza comporta, de algún modo, una función de reverie, una función de continente psíquico, aun cuando trabajemos con sujetos que ya tienen un psiquismo desarrollado. Pero como Melanie Klein decía, nunca nos curamos de nuestro inconsciente y por lo tanto siempre estamos sujetos a instalarnos o a regresar a modos de funcionamiento primitivo cada vez que tenemos miedo, cada vez que nos volvemos intolerantes, cada vez que la razón, por algún modo, deja lugar al paso de la emoción. Bueno, esta tercera hipótesis también nos serviría para pensar las escenas y también, creo yo, nos serviría para pensar las relaciones entre lo social y la emoción. Y cómo cualquier relación intersubjetiva es una relación social, la relación que establecemos con nuestros alumnos es una relación social, es una relación marcada por rasgos de poder y control social, tenemos lugares diferenciados. Es una relación discursiva también, porque empleamos palabras y empleamos el cuerpo como palabra y empleamos la mirada como palabra y empleamos los tonos de voz. Y es una relación psíquica, porque oficiamos o no oficiamos de continente suficiente para que el otro tolere la aventura de buscar permanentemente, aun cuando nunca encuentre en forma completa el saber. Y también es una relación educativa, porque hay una función de saber. Ahora bien, creo, para cerrar ya, que el desafío está con todas estas hipótesis, y seguramente podríamos formular otras. ¿Qué hace uno como docente? ¿No? ¿Es el retorno sobre sí mismo? ¿Es solo un trabajo de vuelta sobre uno como docentes? Lo que nos permite conocer algo de nosotros para saber qué es lo que ponemos a jugar en cada nueva situación, en cada nueva relación, en cada nueva clase, para tratar de favorecer el crecimiento. Pero bueno, no es una tarea sencilla y no es una tarea, es una tarea sin duda nunca completa y eso también hay que tolerarlo. Muchas gracias.